Buenos días, queridos compañeros, compañeras, amigos que nos acompañan en nuestra transmisión en este día sobre la serie del libro de Santiago o del libro de Jacobo. Ya reitero sobre la recta final del capítulo 4. Recordemos, no son sino 5 capítulos y eh, con un contenido bastante fuerte, una confrontación la que nos ha hecho Santiago a lo largo de estos 4 capítulos que hemos visto el día de hoy. Nos vamos a concentrar en un elemento que es absolutamente transversal a la fe del cristiano y aquellos que creemos abierta y decididamente en Jesucristo, en su obra, en Dios. Concretamente, nos vamos a mover, teológicamente hablando, sobre Santiago 4:6. Jacobo capítulo 4, versículo 6, donde se nos habla de dos elementos. La gracia, por un lado, y la humildad, por el otro. Y con estos dos elementos, en este solo versículo, Santiago 4:6, nos vamos a dar cuenta de las implicaciones tan fuertes que tiene para el creyente. Y nos va a dar explicación clara y contundente de por qué estamos como estamos. Bienvenidos. Este este versículo es probablemente a ojos de muchos y de incluso biblistas muy reconocidos, una de las invitaciones, una de las exhortaciones más concretas, más fuertes, más densas que tiene toda la Biblia al arrepentimiento. Es absolutamente fuerte y contundente. Vamos a ver y a desarrollar esta temática el día de hoy. Si bien es cierto, Santiago hace un llamado abierto al arrepentimiento, concretamente, enfocadamente, apuntado al arrepentimiento por el adulterio espiritual, tema que vimos en nuestra reunión próxima anterior sobre el tema de Santiago. Un arrepentimiento de ese adulterio espiritual en que nos hemos metido, enfocado y involucrado. Tremendo, tremendo. Ahora bien, el contexto bíblico, a lo largo de toda la Biblia, vemos que siempre lo que se hace es exponer una situación, una condición, un estado y, paralelamente, reconocer o el planteamiento del reconocimiento de Dios como el único que puede resolver esa situación, como ese poder infinito que es capaz de resolver nuestra situación. Ahora bien, estas dos situaciones, el exponer una situación de pecado, de error, y la situación de que Dios es todopoderoso para resolverlo, están unidas la una con la otra, porque es muy común en la Biblia encontrar
ese puente. Y ese puente se da cuando la Biblia normalmente dice, pero Dios, la condición del hombre es esta, pero Dios, ese puente es básicamente llamado gracia. Pero Dios, esa gracia, ese elemento, tiene una connotación especial en Santiago 4:6. ¿Por qué? Porque no, Dios, pero Dios da gracia. No, no dice eso. ¿Sabe qué dice? Entre otras cosas, usted hizo la tarea, como que cualquier tarea. Habíamos quedado desde el principio que íbamos a leer la cita, el capítulo del que íbamos a hablar. Si no hizo la tarea, va a llegar como Adán el día de la madre, o sea, esto, no. Entonces, fíjese, ya cerrando la anotación, el paréntesis de la tarea, si nos fijamos, no dice Dios da gracia, no. ¿Sabe qué dice? Dios da mayor gracia, mayor gracia. Ahora bien, ¿qué es mayor? Mayor quiere decir en todo su contexto más grande que. Dios da mayor gracia. Dios da una gracia más grande que. ¡Wow! Más grande que qué. ¿Ah? Dios da mayor gracia. Es decir, Dios da una gracia más grande que. ¿Que qué? Simple. Son muchas las cosas, las situaciones que hacen que la gracia de Dios sea más grande que. Les voy a citar las tres más simples. Primero, es una gracia que es mayor que nuestras pasiones. ¿Recuerda lo que planteaba Santiago en reuniones anteriores? ¿No recuerda? Recuerde que nosotros actuábamos mal, pedíamos mal porque pedíamos para nuestras pasiones. Actuábamos mal porque nos dejábamos llevar de nuestras pasiones. Luego, el primer elemento es que la gracia de Dios es mayor que nuestras pasiones. ¡Wow! Es decir, Dios provee para nuestra humildad, para que nuestro amor, nuestra entrega a Dios sea mayor que nuestras pasiones. Primer elemento. Luego ya aparecieron las llaves, encontramos que la gracia de Dios, la mayor gracia, es más grande que nuestras pasiones. Segundo elemento, es mayor que nuestra culpa humana. Eso quiere decir que la gracia de Dios es más grande que nuestra culpa. Quiere decir que la gracia de Dios, al ser más grande, restaura la condición del pecador en hombre limpio de pecado. ¿Lo ve? Y esto tiene una trascendencia fundamental en el creyente, porque reconoce abierta y desmedidamente la obra
de Jesucristo. ¿Lo ve? Tremendo. Dios restaura por esa gracia mayor nuestra condición de ser sus hijos por encima de nuestra culpa. Esa mayor gracia es una mayor gracia que nuestro sentido de culpa. Es una mayor gracia restauradora. Tercer ejemplo, esa mayor gracia es más grande que nuestra debilidad humana. ¿Y sabe qué implicación tiene esto? Tiene la implicación de que como usted es hijo de Dios, usted reconoce la obra de Cristo, la obra de amor de Cristo. Como usted reconoce eso, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Y eso qué implica? Hombre, eso implica que usted es consciente de pecado. Eso quiere decir que esa mayor gracia es una mayor gracia que su debilidad humana. El Espíritu Santo es el que lo hace consciente de pecado, es el que lo convence de pecado. Ve hasta dónde va esa mayor gracia de Dios. ¡Wow! Eso quiere decir que usted es consciente cuando está cometiendo la falta. Usted sabe. Usted no puede decir, ah, yo no, no, usted sí sabe. Claro, totalmente. ¿Y por qué sabe? Porque el Espíritu Santo le hizo consciente de pecado. Y ese Espíritu Santo es dado por esa mayor gracia de Dios. Como le digo, solo para citarle tres ejemplos, usted podrá encontrar muchos más a lo largo del texto bíblico. Tremendo. Mire todo lo que hace esa mayor gracia. ¿Sabe por qué esa mayor gracia es importante en su vida? Bueno, y en bajada también. ¿Sabe por qué? Porque el estándar, el nivel, la exigencia de ser hijo de Dios no es alta, es altísima. Para usted ser hijo de Dios, ese nivel es gigantesco, es altísimo. Y usted y yo, solitos, no lo vamos a alcanzar. El estándar de Dios es tan alto, tan incomprensiblemente alto, que es imposible ser alcanzado por el hombre. Se requiere esa mayor gracia de Dios para poder alcanzarlo. Si no se tiene esa mayor gracia de Dios, no es posible alcanzar el estándar de hijo de Dios. Va viendo por dónde va el agua al molino. Tremendo. Dios nos provee de su gracia. Dios nos provee de su misericordia para que podamos alcanzar ese estándar, ese nivel de ser llamado hijo de Dios. Tremendo. Pues esto es una cosa impresionante. Y de todo esto encontramos una prueba escrita.
¿Sabe dónde está esa prueba escrita? Como para poder decir, escrito está. Lo encontramos allí, en Romanos 5:20. Apunte, apunte. Ya, Romanos 5:20. Epístola de Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, a los romanos, capítulo 5, versículo 20. ¿Sabe qué dice allí en Romanos capítulo 5, versículo 20? Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y Pablo allí en Romanos tiene un planteamiento tremendo. Es una cosa, mejor dicho, cae el palo y mata al hombre. ¿Sabe qué dice Pablo? Ah, entonces, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces, ¿de qué uno va a pecar? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que abunde la gracia. ¿A pecar? No, en ninguna manera. Pablo hace la claridad inmediatamente. En ninguna manera. No, sí, no. Precisamente, los hijos de Dios que se mueven en un mundo de pecado son los llamados a ser la evidencia de que sobreabunda la gracia. ¿Comprende? Porque si entonces vamos a tomar el pedacito que donde sobreabunda el pecado, abundará la gracia, sobreabundará la gracia, y los hijos de Dios se dedican a pecar también, entonces ¿dónde va a sobreabundar la gracia? Todo el mundo es pecador, chao, no fuimos. No hay de dónde. Se acabó. Finitus est. Finish. Ending. ¿Ah? Nein. Niet. Ne pas. Se acabó. Así como el programa mexicano. No hay, no hay, no hay de dónde. ¿Cómo le parece? Entonces venga que el llamado de Pablo y el llamado de Santiago son muy claros. Esa mayor gracia es para que los hijos de Dios sean restituidos y sean ellos la muestra de esa gracia donde abunda el pecado. Ahora sí, le aparecieron las llaves. Todo esto hasta aquí suena muy bonito. Todo esto hasta aquí es una cosa extraordinaria. Dios da mayor gracia, no, mire que todo es bueno. Nos provee el Espíritu Santo, nos hace conscientes de pecado, ¿sí? Está más allá de nuestro sentido de culpa, está más allá de nuestras pasiones. Mejor dicho, que todas las de ganar. En, en, sí, pero no leímos la letra pequeña. Sí, la letra pequeña. Ah, ¿y cuál es la letra pequeña? Aquí es cuando cae el palo y mata al hombre. Cae el palo y mata al hombre. Pero, y ese pero tiene tres connotaciones. Número uno, Dios promete su gracia, su mayor gracia, solamente a los humildes. ¿Y dónde dice eso? Solamente ahí de rapidón, apunte, Proverbios 3:34. Proverbios 3:34, apunte. ¿Dónde más? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 5:5. Los latinos, especialmente, y los paisas, ni qué hablar, tenemos un problema de falta de humildad, que hágame el favor, hágame el favor. Es más, llegamos en muchas ocasiones a la enorme torpeza de decir, es que yo soy hijo de Dios.
y sacamos pecho y todos tiramos el cuello así como una jirafa. Somos hijos de Dios, somos intocables. Ay, tan bruscos. Habráse visto semejante falta de humildad, como si fuera cosa nuestra, como si nosotros lo hubiéramos alcanzado, como si nosotros lo hubiéramos logrado. Venga, el que lo logró fue Dios a través de Cristo, yo no. No nos lo merecíamos. Es una gracia inmerecida. El hombre como hombre se merece única y exclusivamente el infierno. No nos merecemos nada a los ojos de Dios. Pero es esa mayor gracia la que nos permite restaurarnos. Entonces, ojo, primer pero, Dios promete su gracia única y exclusivamente a los humildes. ¿Se dio cuenta? Pero número dos, pero dos, pero número dos, listo. Mientras haya orgullo en el hombre, no hay necesidad de la gracia. ¿Por qué? Precisamente, es que yo soy, es que yo me merezco, es que a mí me corresponde, es que. Usted no necesita la gracia, no, pues usted es Superman, usted no necesita la gracia. Mientras haya orgullo y soberbia, no hay necesidad de recibir la gracia. ¿Vio el engaño tan grande? ¿Lo vio? Como dato curioso, remítase a Génesis 3 y a Isaías 14. ¿Sabe Dios que el día que probéis del fruto del árbol del bien y del mal, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Génesis 3. Isaías 14. Subiré al monte y en lo alto instauraré mi trono y seré semejante al Altísimo. Usted no necesita la gracia, usted solo es capaz. Pero número uno, Dios promete su gracia al humilde. Pero número dos, mientras haya orgullo y soberbia, no hay necesidad de la gracia. Usted no la necesita. Pero número tres, el hombre, el ser humano, por su condición, puede impedir que esa mayor gracia llegue a su vida. ¿Y cómo si es la obra de Dios? Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso, totalmente. A Él se da la gloria. Pero usted puede impedir que su mayor gracia le llegue. ¿Cómo? Con la dureza de su corazón. ¿Recuerda el Éxodo? El libro de Éxodo, ¿no? Bueno, pégale una leída. Revise, solo revise cuántas veces dice y endureció su corazón Faraón. Y Faraón endureció su corazón. ¿Lo vio? Nosotros podemos impedir que nos llegue la mayor gracia de Dios. ¿Cómo? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Lo vio? Y donde dice yo la Biblia, apunte, apunte, anote. Santiago 4:6 es lo que estamos estudiando hoy. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 7, versículo 10. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Apunte.
Santiago capítulo 4 versículo 6, Santiago capítulo 7 versículo 10, 1 Pedro 5 del 5 al 6. Allí dice que es por la dureza de corazón que tenemos que no recibimos la mayor gracia. Tres pero número uno, Dios promete su gracia únicamente al humilde. Pero número dos, donde hay orgullo y soberbia, no se necesita la gracia. Pero número tres, nosotros, por nuestra actitud, impedimos que se nos otorgue esa mayor gracia. Esa es la letra pequeña. Entonces, usted quiere disfrutar de todo lo que hablamos en la primera parte, quiere recibir esa mayor gracia, que el creyente la necesita. Claro, es que si no, no es capaz. Entonces, léase la letra pequeña y ahí están esos tres peros. Y están en la misma Biblia. Ahora bien, como un denominador humilde que multiplica a los tres peros. Dice que su gracia es solamente para los humildes. Dice que mientras haya orgullo y soberbia, no hay necesidad de o sea, a los que no son humildes. Más adelante dice que por la dureza de nuestro corazón no podemos recibir esa mayor gracia. Si soy duro de corazón es porque no tengo humildad. Entonces, venga, definamos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es un ser humano humilde? Ah, es que como no me dijo que era humildad, yo entendía que humildad era que me perdí. No, no se ha perdido. Definamos que es un ser humano, un hombre humilde, a la luz de la palabra de Dios. Ojo, porque no faltará quien diga, ah, yo tengo el libro de la Real Academia de la Lengua que dice que humilde. No, no, no. Vamos a definir esa humildad desde el contexto bíblico. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios nos guiamos, creemos y aplicamos la palabra de Dios, la Biblia. ¿No? No, no hay qué cosa. Entonces, ¿qué es un ser humano humilde a la luz de la palabra? Primero, un ser humano no es propenso, no toma parte en los conflictos. El humilde no es conflictivo. El humilde no forma parte, no es propenso a los conflictos. Hay personas, hay seres humanos que dicen ser creyentes en Dios, que se conocen la vida de derecho y al revés, pero tienen un problema para cada solución. Qué cosa tan difícil, por Dios. Primera parte, un ser humano humilde que quiera recibir la mayor gracia no puede andar metido en conflictos, no puede ser propenso a participar y a meterse en conflictos. Ojo, estoy diciendo conflictos, no dificultades, conflictos. ¿Listo? Ojo, conflictos. Número dos, un ser humano humilde es capaz de revisarse, de reconocer sus errores, de admitir su estado y su condición de pecado, y lo más importante, es capaz de tomar medidas y decisiones al respecto. ¿Lo vio? Un ser humano humilde es capaz de reconocer sus errores, admitir su condición de pecado y tomar decisiones frente a esa situación de pecado.
Recuerde, no podemos confundir remordimiento con arrepentimiento. Son dos cosas muy distintas. ¿Me hago entender? Ojo, cuando usted peca y vuelve y cae en el mismo pecado y se da golpes de pecho y se presenta ante Dios y le dice, perdóname, que le he hecho, usted lo que tiene es remordimiento. Arrepentimiento es, uy, padre, es esto, qué daño, no lo voy a volver a hacer. No me vuelvo a exponer a esa situación de pecado porque me aleja de Dios. Eso es arrepentimiento. Número 3, viven y se presentan permanentemente ante Dios para llevar su vida a Dios. Ojo, permanentemente. Ay, entonces no trabajamos, ay, entonces no vivimos, y entonces nos dan. Ya, en este ministerio lo hemos dicho permanentemente. Si usted necesita permanecer en la presencia de Dios, haga de cada cosa una oración. Haga de su forma de conducir una oración. Haga de su trabajo una oración. Haga de preparar los alimentos una oración. Haga de compartir con sus hijos, con su familia, con su esposa una oración. Haga de su vida una oración. Eso es humildad ante Dios. Ah, pero usted dijo que se era dentro del contexto bíblico y a ver qué citas ha dado. Apunte, apunte. Salmo 18:27. Salmo capítulo 18, versículo 27. Salmo 138, versículo 6. Salmo 147, versículo 6. Proverbios capítulo 29, versículo 23. Isaías capítulo 57, versículo 15. Sofonías capítulo 3, versículos 11 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 5. Y Lucas capítulo 1, versículos 51 y 52. Allí encuentra la definición que acabo de resumirle en 3 elementos de un hombre humilde. Recuerde, si usted es un hijo de Dios, usted está llamado a ser humilde. Y si usted es humilde de corazón, cree en la obra de Cristo y es hijo de Dios, usted recibirá la mayor gracia. Tengan un feliz día.